Es muy probable que en este 2026 veamos una zafra adelantada. El estado del ternero al pie de la madre está muy evolucionado y probablemente tengamos terneros de 20, 30 y hasta 40 kilos más que en la zafra del año pasado, con una vaca que está en muy buen estado. Esto quiere decir que el productor va a ir largando anticipadamente ese ternero y lo vamos a empezar a ver en los próximos días. La gran duda que tiene todo el sector es cómo va a aparecer esa zafra. De golpe, como en la mayoría de los últimos años, inmediatos anteriores, cuando la seca jugaba también un papel preponderante, seca que por otra parte talla en determinado tipo de decisiones. Ahora, por ejemplo, adelantar el picado de maíz teniendo en cuenta que en muchos campos agrícolas se adelantó el picado de maíz porque desde la última quincena de diciembre a esta parte ha llovido poco y nada, acuciando, apremiando justamente la evolución de esos cultivos que venían muy bien. Y el dato del gordo, hemos visto una primera quincena de este 2026 con un tratamiento selectivo de la demanda. No hay mucho más como para agregarle al precio con el que había cerrado la operatoria comercial del 2025, cuando, por ejemplo, durante el mes de noviembre, el valor del novillo promedio había subido un 19,5%. Esto quiere decir que probablemente parte de la suba que solemos ver estacionalmente todos los febreros, marzos, se haya adelantado en aquel noviembre y ya tengamos mucho menos por reconocer en estos próximos días que vendrán. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Una nueva vuelta de tuerca por el recorrido que hicimos junto a los amigos de Tecnal en el estado de Texas, allí en los Estados Unidos. Hemos visitado diferentes alternativas para traernos fundamentalmente conocimiento o parte de ese conocimiento necesario e indispensable para interpretar cómo se trabaja en ganadería y cómo surgen también los profesionales que se dedican a fomentar desde la eficacia esos procesos ganaderos en un país como los Estados Unidos. Y tuvimos la posibilidad, con todo el grupo, de visitar durante toda una jornada una universidad en Texas, la Universidad de la Carne. Estamos hablando de la Universidad West Texas A&M, con lo cual pudimos ver cómo se prepara un profesional, cómo atraviesa todo el proceso de aprendizaje y cómo sale después a la actividad privada más que bien preparado, con mucha práctica encima, para volcar todos los conocimientos que allí surgen. Pudimos conversar con alguien que fue anfitrión para todo el grupo y la verdad que fue un enorme placer poder conocer detalle de cómo en esas carreras vinculadas con la carne se va aprendiendo hasta con un frigorífico dentro del establecimiento, para entender desde la práctica cuáles son los diferentes procesos y alternativas de producción y hasta de tipificación. Hablamos con Trent Schwartz, uno de los profesores anfitriones de esa recorrida, y nos decía esto. Yeah, in relation to meat processing, we cover all aspects of the meat industry. And so, whether that is from the live animal all the way through harvest, through fabrication, we also evaluate processed products. We cover food safety. We essentially cover from the start all the way until it ends up on the finished plate. No hemos visto empleados en la universidad, sino que todo el trabajo lo realizan los estudiantes. ¿Cómo es esa dinámica? One of the things that we do very, very well is that we also do the work with the students. And so being in there with them, helping them, training them. And then the other thing we rely on is once we've trained the older students, we allow the older students to train the younger students. And as long as we keep a good pipeline of younger students to older students, that training never dies off. And so we get a very, very good working group over a long period of time. ¿Cuál es la relación y la integración con la actividad privada desde la universidad? We interact with all facets of the industry. So again, we're a public university, but we regularly work with the local industry around us. And so our goal is to supply research, teaching, service
to all of our local industry, whether that be cattle feeding, cattle processing, all of the agricultural industry around here. And then the other goal is to train students here at the university that private industry can then come in and use to their benefit, hire those students, use our training to benefit their company. Hemos visto una integración también privada desde el punto de vista del financiamiento a todo este proyecto. Se involucran mucho, lo cual nos llama poderosamente la atención a nosotros los argentinos. Private industry, a lot of times they'll have new products and new things that they're putting out into the marketplace. And so there's a lot of research and development that goes into that. And so one of the things that they rely on is public universities to help do that research, student help, to evaluate the product effectiveness. And then the other thing that you got to think about is we do research with graduate students. And so a lot of times a graduate student will need a research project. And so they'll help sponsor that specific project so that then we can put that research out and publish that to the world. Yeah, gotcha. So one of the good things about the Panhandle is people are very generous. And especially in agriculture, people are very generous. So you notice Paul Engler's statue behind here. He was a big proponent of the university, and he has sponsored many things on the university, whether it be the building or the College of Ag or the College of Business. And so again, the Panhandle is very much a group of people that wants to help each other and wants to see others succeed. La última, en Argentina tenemos por lo menos el preconcepto, por ahí es un concepto bien fundado, de que es muy caro estudiar en este tipo de universidades. ¿Cuánto le cuesta a un estudiante insertarse en este sistema educativo? So it's dependent on the school. Some schools are more expensive than others. We are a Division II school, and so our tuition rate is a lot cheaper than some other schools. If you go to a public institution or a public university, they're generally a little bit cheaper than a private institution. And is students doing their undergraduate career in their home country, and then they come and do graduate career in the United States, which is typically very cost effective because in those instances we can offer assistantships for graduate students that helps cover that cost. It's a little bit more challenging from an undergraduate perspective for an undergraduate from Argentina to get scholarships in the U.S., but it's very easy for a graduate student to come in and get scholarships and funding via research to help pay for that student. Yes, so there are a lot of instances where, and I'm an example of that, I had enough agricultural scholarships that I paid $0 for my undergraduate, my master's, and my PhD because agricultural scholarships help pave the way for my schooling. A Corral, esta es la alternativa y la ida y vuelta que proponemos semana a semana con ustedes, donde estén. Desde cada rincón del país, aquellos amigos, el agradecimiento de siempre. Desde aquellos países de América Latina también nos llegan datos, mensajes, también un enorme agradecimiento. Seguimos haciendo este recorrido por lo que nosotros trajimos ya desde aquel encuentro con tantos amigos profesionales, empresarios, productores, filoteros y asesores, encabezados por Tecnal en la recorrida por el estado de Texas, en este caso con la parada en la Universidad de Texas, vinculada con la carne. Pablo Loza fue el intérprete de toda esa recorrida y, por supuesto, tuvimos el placer de escuchar de Pablo Loza lo que iba diciendo en esa posta, parada por parada, el profesor Trent Schwartz. Pablo Loza introduciendo lo que pasa allí en esa universidad. Esto tiene una capacidad de 24 animales, 24 carcasas, 46 medias, y les lleva más o menos 6 semanas de fabricación a hacer todo. Si tuviera un equipo completo todos los días, eso le llevaría más o menos 2 semanas el proceso, pero como es una instalación de enseñanza, los chicos están en clase, entonces van, vienen. Lo que tienen que tener muy en claro es que esto es un lugar de enseñanza e investigación. Entonces los tiempos son los tiempos de poner un chico que no sabe nada a hacer un corte. Con el equipo de él ya entrenado pueden hacer una media y dejarla ya lista en la caja en 45 minutos. Estos son sobras de una clase que él dio. Los estudiantes de la clase tienen
que faenar los animales y hacer la fabricación. El viernes que viene tienen que hacer jamón y panceta con estos cerdos que usaron en la clase. La clase se llama De vivo a muerto y ellos tienen que ver todo el proceso y termina la clase consumiendo el producto que ellos hicieron. Ellos además conservan todos los órganos, entonces, y se los hace comer en la clase para que por lo menos una vez en la vida hayan comido achuras, todas las achuras, cada una de las achuras. Si ellos consumen cada una de las achuras, tienen punto extra en la nota final. Y eso hace que los estudiantes prueben las achuras. El año pasado, por supuesto que ellos se hacen encuestas, ¿no?, de satisfacción entre los estudiantes. El año pasado la encuesta de satisfacción dio que el órgano preferido para los estudiantes era la molleja. Si ustedes se fijan en el rincón izquierdo del fondo hacia el fondo, hay un instrumento grande, eso es un ahumador, que las carcasas entran, o el producto entra, perdón, no es carcasa, el producto entra por este lado y se hace un ahumado durante la noche y sale a la siguiente sala. Hoy van a hacer un montón de panceta, así que esta noche van a estar haciendo panceta ahumada en ese ahumador. Más o menos unos 450 kilos de panceta esta noche. Ellos tienen el depósito de la mayor cantidad de datos de carcasa del mundo. El doctor Ty Lawrence es el actual líder de esto y el entrenador, el director de Ty Lawrence fue el doctor Montgomery, que fue el que fundó esto. Eso empezó cuando se inició el programa de calidad de carnes en la universidad. El doctor Montgomery fue a los distintos frigoríficos y le preguntó qué tipo de información necesitaban. El problema número uno era abscesos hepáticos. Entonces este centro empezó por los abscesos hepáticos y 40 años más tarde sigue siendo el problema. Ellos usan esta oficina, este centro, para proveer servicios a empresas como Elanco, Merck, Juvedata, Zoetis, que los contratan para que vayan a las plantas a juntar datos para ellos. Los feedlots también los contratan para que vayan a buscar en las plantas los datos de carcasa, peso, libre de absceso, cualquier tipo de información. Yo los he contratado por la universidad allá. Es relativamente barato juntar el dato en la línea, pero si ustedes necesitan una muestra de algún tipo de tejido, ahí el costo es realmente importante. Por cada muestra se adiciona un valor importante. En los horarios en que los estudiantes van a colectar datos son realmente muy dispares, pues las plantas afuera trabajan en turnos largos o 24 horas, ¿no? Entonces tienen que estar disponibles. Sus estudiantes son los mejores pagos en todo el campus y eso es básicamente porque los estudiantes trabajan aproximadamente el doble o pueden trabajar hasta el doble de lo que trabajan los estudiantes en general en la universidad. Los estudiantes de posgrado son los estudiantes mejor pagados de la universidad y ellos pagan el doble de lo que le pagan a los estudiantes de posgrado en las universidades grandes del país. Pero cuando tienen que ir a la planta y presentarse en la planta a las 4 de la mañana, no pueden decir que no. Normalmente los profesores también acompañan a los estudiantes de posgrado o de grado a las plantas y no es poco habitual que él haga su trabajo de 8 a 5 acá y se suba a un auto y salga de la planta a la 1 de la mañana, vuelva a su casa después de trabajar en la planta y al día siguiente empiece de nuevo. Ellos en promedio hacen 3 a 4 viajes a la planta, visitas de planta por semana. Esta semana aproximadamente van a juntar entre 2.000 y 3.000 datos de carcasa. La agenda de este grupo de trabajo está muy apretada. No solamente hacen todo lo que es enseñanza, docencia y extensión, e investigación interna, sino que además al vender investigación para terceros, realmente se aprieta mucho la agenda, es un grupo muy ocupado. Ellos hacen investigación en seguridad de la alimentación.
carnes frescas, carnes procesadas. And lately, they have Y started to últimamente ask us, lo que están trabajando en investigación para reducción de uso de agua en las plantas frigoríficas por el tema del acuífero que todos hemos escuchado. En algún momento de la recorrida hablamos de engrasamiento, ese engrasamiento intramuscular tan valorizado por la industria americana, que además desde la tipificación se paga mucho más cuando llegan esos novillos tan especiales. Ahora, ¿cómo se consiguen esos novillos? En parte, justamente la explicación de Trent Schwartz, interpretada por Pablo Loza en este momento. El tema de engrasamiento es un poquito más complejo porque el pie lechero, ¿no? La genética lechera está presente, la grasa dorsal se reduce, lo que hace que el valor del yield grade, que es el grado de rinde a cortes, disminuye. ¿Se acuerdan que hablamos esta mañana? Los yield grade 1, los yield grade 1 son los mejores animales, los que más carne van a rendir. Bueno, eso disminuye, o sea, el número disminuye, o sea que mejora la cantidad de corte. Y el problema que tienen es el tamaño de la carcasa, son animales mucho más grandes ahora también. Además, el tener un pie lechero, una madre lechera, les da mucho más marmoleo y la genética carnicera da mayor cantidad de corte. Yo lo que le preguntaba es cómo hace con la forma del ojo de bife. Bueno, la forma del ojo de bife, para los que saben de novillos lecheros, el ojo de bife es triangular. Si bien tiene un marmoleo excelente, es triangular y eso por ahí genera algún tema de una pregunta, un cuestionamiento en el consumidor. Al tener la cruza, se redondea el ojo de bife y los consumidores y nadie realmente puede distinguir un ojo de bife de un beef and dairy de un ojo de bife de un británico normal. Para entrar dentro de carne Angus centrificada en la Argentina tiene que ser Angus, ¿no es cierto? Y los criadores de Angus enviamos a la Angus el número de novillos, nos anotamos en el cupo. En Estados Unidos es distinto. La certificación Angus requiere dos cosas, que sea choice, los 2/3 superiores de choice, y además que el cuero sea negro en un 80% del animal. Entonces, Jersey no entra, tampoco entra Holando, pero las cruzas con Aberdeen Angus entran. Y la carne Angus certificada tiene un sobreprecio. Entra en el programa y entra con un sobreprecio. Entonces, el beef on dairy, si el cuero es negro, en una gran proporción, entra como Angus. La otra cosa que dice él, con las dos razas realmente marmolean muy bien. Y a ellos les gusta mucho la cruza con el Jersey, porque al tener un área de ojo de bife de menor tamaño, y cuando uno empaqueta la grasa, a la misma cantidad de grasa, el marmoleado en las cruzas con Jersey es mayor. Al ser negro, ese entra con probablemente menos insumo para meter esa grasa, entra en el programa Angus certificado. A Corral, ida y vuelta que proponemos semana a semana. Todavía tenemos un par de recorridas más, si nos aguantan, y la verdad que nosotros tenemos el enorme placer de poder poner en pantalla parte de lo que vivimos y de lo que nos trajimos de aquella recorrida por Estados Unidos en el último trimestre del año pasado. El ingeniero Patricio Bertelli, la verdad que impresionado, como la mayoría, como yo mismo, una vez de concluir la recorrida por la Universidad de Texas, que lo dijimos, tiene la posibilidad de contar con un frigorífico, de poder procesar la carne de vivo a muerto, como dicen ellos, en una etapa de ese recorrido. Además, el procesamiento en fiambres y demás que le permite una envergadura en términos de conocimiento de alto nivel a aquellos profesionales que salen de esa universidad, como para aprender también y traernos esa experiencia para ver si en algún momento en la Argentina podemos acortar distancias en términos educativos
para volcar desde la práctica ese enorme aprendizaje. Lo analizamos con Patricio Bertelli. Fíjate que por privados pagado todo esto, privados que ponen contribuciones para la educación y seguramente después reclutan talentos, o sea, pero crean una fundación para poder contribuir con este nivel de formación. Este nivel de formación que es de excelencia, la competencia, porque los equipos compiten de otras universidades, no solamente en chacinados y en selección de carne, entonces la competencia, elevando la vara, y por supuesto un sistema de tipificación que es muy claro, que tendríamos que adoptar sistemas como hizo Sarmiento cuando no había educación en la Argentina, que trajo maestras norteamericanas que traigan gente sumamente formada a los frigoríficos, que los frigoríficos adopten el sistema y lo dejen salir para afuera, ¿cierto? Y que los productores entiendan claramente dónde está el patrón de calidad, que acá está muy determinado. Todavía nos falta dar ese paso para que todo el sistema se alinee en función de eso, pero esto es impresionante porque todo esto es nuevo. Esta gente está orgullosa de lo que hace. Acá no hay espacio para discusión sobre lo que comes y no, o sea, yo les admiro la centralidad en la cual se sienten, porque eso es invulnerable, digamos, ¿no? Entonces todos estudian esto, los hacen desde matar hasta fraccionar como si fuera un carnicero, se vuelven completamente expertos y después terminan siendo los tipos mejor pagos del sistema universitario porque terminan trabajando en investigación de carne en los frigoríficos. Entonces, yo digo que más idílico que esto no puede existir en la educación. Ahora, ¿quién debería dar el primer paso en la Argentina, teniendo en cuenta que Argentina tiene una enorme potencialidad desaprovechada? La mayoría de la carne todavía en la Argentina se vende al pie, en pie. Primero tendríamos que estar vendiendo por un rendimiento confiable, después por un sistema de premios y castigos confiable. Son los frigoríficos los que tienen que dar el primer paso. Yo no sé cuándo se creó IBP, que era Iowa Beef Producers, pero fueron los productores los que pusieron un frigorífico para empezar a generar. Hoy fue comprado por las grandes y se adoptó un sistema, pero en un momento dado no se toleró más. Hoy en Estados Unidos ni el 5% de la hacienda se vende en pie. Entonces, en realidad, el primer paso que tiene que dar es la confianza del productor al frigorífico, que hemos perdido una hermosa oportunidad ahora con el pico de compra de los frigoríficos para que toda la gente confíe en el rinde como primera medida, el rinde como medida de resultado, ya no el animal con el cuero puesto. Estar discutiendo de desbaste me parece una cosa prehistórica, me parece, ¿viste? Entonces, cuando ves esto, ves todo lo que nos falta, pero no nos falta tanto si se agarra la pinza desde el lado correcto, ¿me entendés? El sistema de tipificación al cual yo creo que Argentina debiera ir, no sé si al mismo, pero por lo menos algo más serio, teniendo en cuenta que la demanda mundial cada vez más importante requiere de información precisa, subjetiva e incorruptible. Absolutamente. Pero como yo digo, ¿no? Es decir, no sé si un sistema muy complejo, algo que sea fácil de entender, que pase por exactamente los mismos puntos que vimos del Yield Grade y del Quality Grade. Bueno, estaremos en una etapa intermedia donde solamente juzgaremos una parte. El sistema nuestro ya es antiguo, algo nuevo lo quiso imponer Aníbal, o no imponer, sino colaborar con los frigoríficos. Pero ahora cada frigorífico tiene su fórmula, tampoco se entiende bien y seguimos en el gris de siempre, ¿viste? En esto, y en esto hay que ser muy claro. La confianza gana todo el sistema. La educación, el recurso humano termina marcando el diferencial, en definitiva. Absolutamente. Y cuando siempre vemos a Estados Unidos como una potencia militar y últimamente con los desdibujes de las cuestiones bélicas o lo que tiene que ver con el dólar, nunca terminamos de entender que la educación tiene una centralidad en Estados Unidos y la inversión en educación, que no se negocia, que los pone siempre delante de todos. Lo que me impactó a mí es la inserción del privado, el involucramiento del privado, también en el financiamiento, en el aporte para que esto sea posible. Eso es otra cosa que es fantástico. Yo vi los últimos años donde Paul Engler empezó a invertir en la educación y puso durante mucho tiempo mucho dinero. Ahora tiene una estatua afuera, pero eso no era tan claro. Y es algo que no se negocia. La educación necesita, hasta Henry Ford lo decía, pero digamos, necesita que vos pongas dinero, la educación se produce, después reclutas talentos y todo el sistema sube. No tiene secretos. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía. Como de costumbre, nos reencontramos, si Dios quiere, con ustedes el próximo miércoles a partir de las 20.
Hasta cada momento, muchas gracias.